Si la Tierra es una esfera, deberíamos poder observar su curvatura en el mundo físico real. Muchos se preguntan, ¿por qué no realizar un experimento de medición con láser para saber si realmente hay curvatura o no? No es algo sencillo, pero el equipo de FE-Core lo hizo. Con este experimento, lo que descubrieron es tan importante que podría cambiar las bases de lo que conocemos hasta ahora sobre la forma de nuestro mundo. Este es un resumen del experimento de FE-Core. Si deseas ver el documental completo y más detallado en inglés, ve al canal de FE-Core o Decimal Z. Nuestro conocimiento científico actual sobre la forma y superficie de la Tierra está basado en el sistema de mapas WGS84, que es el modelo aceptado para la forma de la Tierra y su superficie. Oficialmente nos dicen que la Tierra es una esfera con una circunferencia de 25.000 millas o 40.000 kilómetros, por lo que tiene que tener una curvatura de unas 8 pulgadas por cada milla de distancia al cuadrado. Esto se puede observar y comprobar. Nos enseñan que las observaciones antiguas, como la del barco que se pierde en el horizonte y las mediciones de Eratóstenes, son una prueba de la curvatura de la Tierra, pero ya se han refutado con observaciones actuales y una mejor comprensión de los efectos ópticos de la atmósfera. Entonces, ¿cómo podemos medir realmente la curvatura de la Tierra en el siglo XXI? FE-Core ha establecido el método Terrestrial Laser Targeting, que quiere decir Objetivo de Láser Terrestre o método TLT, por sus siglas en inglés, para medir la superficie geopotencial de la Tierra. Geopotencial sería la forma que toma la superficie del océano bajo la influencia de la gravedad. Con el método TLT, se puede verificar o desmentir con precisión la superficie curva definida por el modelo geoide WGS84 en grandes masas de agua. En otras palabras, se puede verificar si realmente el agua de las grandes masas como lagos, mares u océanos se curva, de acuerdo al modelo oficial del geoide terrestre. Pero conozcamos más sobre FE-Core. Antes de la formación de FE-Core, 3 investigadores independientes se dieron cuenta de la necesidad de realizar observaciones precisas sobre la Tierra y otros cuerpos celestes. Ellos son Steve, Zach y Mike. Cada uno de ellos había visto los videos de las investigaciones del otro. Entonces se contactaron y comenzaron a trabajar juntos para publicar su investigación en Internet. Con el tiempo, otras personas también se unieron al equipo de investigación. En octubre de 2017, Mike sugirió que formaran una organización sin fines de lucro para que pudieran expandir sus esfuerzos de investigación, invitando a las personas que quisieran a donar el tiempo y los recursos financieros de su elección para apoyar y avanzar en esta investigación independiente. En diciembre de 2017, se formó FE-Core, según las regulaciones de Estados Unidos, para una organización sin fines de lucro. FE-Core son las siglas de Field Engineers Corps. FE-Core es un grupo de investigación independiente dedicado a descubrir los hechos sobre la Tierra mediante la observación, pero lo más importante, utilizando el método científico. Sándor es un inventor de Hungría que se unió a FE-Core desde el principio. Él también había estado pensando cómo verificar que los cuerpos de agua se ajustan al modelo geoide WGS84. En 2016, Sándor decidió probar esto usando un rayo láser sobre la superficie del agua. Junto con Zach, decidieron recrear un experimento similar al que se hizo en el programa Genios por Stephen Hawking, para demostrar si la superficie del agua en realidad se curva de acuerdo con el modelo de la Tierra esférica o geoide. El objetivo de Hawking estaba a 3 millas de distancia, o 4.8 kilómetros, y sus resultados parecían coincidir con la curvatura del modelo geoide WGS84. Pero los resultados mostrados en aquel programa parecían extraños, porque se veía la orilla al otro lado del lago, e incluso se puede comprobar
que podemos observar lugares aún a distancias más lejanas, mucho más lejos que la distancia que ellos usaron de 3 millas o 4.8 kilómetros. Sándor y Zach, junto con otros colaboradores, eligieron realizar la primera prueba sobre el lago Balaton, Hungría, aproximadamente a 1 hora en auto al suroeste de Budapest. Tiene aproximadamente 48 millas o 77 kilómetros de largo, por un promedio de 4 a 6 millas, de 7 a 10 kilómetros de ancho, por lo que proporciona una gran distancia para una observación de línea de visión con láser. Balaton también tiene muchos lugares para realizar tal observación. Entonces, ¿por qué un láser y por qué sobre el agua? Un láser es un tipo especial de fuente de luz, es coherente y colimada, lo que significa que toda la luz viaja en la misma dirección y está extremadamente concentrada en un haz estrecho. Esto hace que el láser sea visible a muchos kilómetros y es muy útil para verificar una medición de punto a punto. El agua parece proporcionar una superficie plana sin obstrucciones en largas distancias. Por lo tanto, es una opción obvia utilizar esta ubicación para la medición. Aunque las mediciones TLT se pueden realizar en cualquier superficie del terreno, una gran masa de agua es representativa de la superficie geopotencial. Según la ciencia convencional, la superficie del agua está formada principalmente por el campo gravitacional de la Tierra. La configuración del experimento se diseñó para responder a esta pregunta. Se podría ver y registrar la fuente de un rayo láser desde una distancia que debería estar oculta por la curvatura terrestre, de acuerdo con la construcción matemática WGS84. Si no es así, ¿hay algo que bloquee nuestra vista, como las condiciones climáticas? En caso afirmativo, ¿qué factores deben tenerse en cuenta? Para verificar o desacreditar una posible teoría, debes tener en cuenta las otras posibilidades. ¿Es un rayo de luz perfectamente recto? Aquí se debe investigar la refracción de la luz. ¿Cuánto se desvía el rayo láser de una línea absolutamente recta y en qué dirección? La luz se propaga en línea recta y solo se refracta cuando la trayectoria del rayo atraviesa un medio con diferentes cualidades refractivas. F. Core utilizó un rayo láser colimado para verificar la curvatura de la superficie, considerando los datos de refracción. F. Core tiene un documento con el cálculo de refracción de cada medición TLT. La colimación básicamente comprime toda la potencia en un haz más pequeño, y un haz colimado reduce la divergencia. Factores en la medición del modelo geoide. ¿Cuánto debería estar oculto a nuestra vista por la convexidad calculada de una masa de agua? O sea, ¿cuánto no podremos ver a la distancia por la curvatura según los cálculos? El modelo geoide, o construcción matemática WGS84, establece que la Tierra es un esferoide achatado de 24.900 millas o 40.075 kilómetros de circunferencia en el ecuador y 24.860 millas o 40.008 kilómetros de circunferencia sobre los polos. Bajo estos parámetros, la superficie de cualquier cuerpo de agua debe tener una convexidad o caída de curvatura promedio aproximadamente igual a 8 pulgadas por milla al cuadrado, en todas las direcciones. Esto significa que en una milla o 1.6 kilómetros, la superficie en promedio será 8 pulgadas o 20.32 centímetros más baja en comparación con el punto de partida. Pero en 2 millas, la superficie convexa debe calcularse como 8 pulgadas por 2 millas al cuadrado, que es 8 por 4 o 32 pulgadas. A 3 millas de distancia debe haber una caída de 72 pulgadas, y en 10 millas una caída de 66.6 pies, u 800 pulgadas. En unidades del sistema métrico decimal, una distancia de 5 kilómetros debería crear una caída de 2 metros, y a una distancia de 10 kilómetros, una caída de 7.84 metros. Este cálculo daría un resultado de 1.525 pies, o 465 metros, sobre la distancia total de 48 millas o 77 kilómetros sobre el lago Balaton. El geoide WGS84
no es una superficie geopotencial elipsoide perfecta y puede tener anomalías locales. La desviación de la superficie del elipsoide perfecta se denomina ondulación geoide. El mapa de ondulación geoide WGS84 muestra estos valores de corrección, por lo que estos datos se pueden comparar con las posiciones del láser y del objetivo. Cuando nos paramos junto a un lago o al océano en el modelo de la superficie curva, la altura del nivel de nuestros ojos sobre la superficie del agua determina qué tan lejos podemos ver, antes de que la forma convexa del agua comience a ocultar objetos de nuestra vista, o sea, que se oculten bajo la curvatura. El punto donde nuestra línea de visión estaría bloqueada por el agua se llama horizonte. Entonces, la distancia al horizonte estaría determinada por la altura de nuestros ojos o cámara sobre la superficie del agua. Una pregunta importante es, ¿nivelar el láser es relevante en este experimento? En geometría, no hay nivelación de una línea por encima de una superficie convexa. Matemáticamente hablando, el láser puede ser paralelo al suelo solo si el suelo es plano, pero si la Tierra es un globo, entonces ninguna línea recta puede ser paralela a su superficie. Dicho esto, hay una manera de hacer una línea recta si la dibujas a mano, pero en realidad no es una tarea fácil porque es una línea muy larga. El uso de un nivel de burbuja nunca dará un resultado muy preciso, porque el rayo láser tiene muchos kilómetros de largo, y cualquier pequeño error o movimiento del dispositivo hará que el rayo se desvíe drásticamente de la marca en la ubicación objetivo. Pero en este caso, ni siquiera era necesario nivelar el láser. Lo que hizo el equipo fue elegir una ubicación que sería imposible alcanzar para el láser, ya que estaría oculta detrás de la superficie convexa o curvatura. Luego dispararían el láser al punto más bajo posible en la línea del horizonte. Luego, observarían si el láser es visible desde la ubicación del objetivo, ya que debería estar bloqueado detrás de la curvatura de la Tierra. Mirando la línea del horizonte, siempre notamos que los barcos o incluso los automóviles se vuelven invisibles desde el fondo, como si hubiera algo en el aire que nos da esa ilusión. Eso es la refracción. Entonces, ¿qué pasa si esto afecta también al rayo láser? Colocar el láser cerca de la superficie del agua aumenta los problemas de refracción causados, por lo que llamaron zona de transición de densidad no uniforme. Es una zona justo por encima de la superficie del agua. Es ideal colocar el láser al menos a 7 pies o 2 metros por encima de la superficie del agua, para evitar esta zona de luz perturbada. También hay que tener en cuenta que el rayo láser diverge con la distancia de un lado a otro, creando un cono muy largo. Para evitar esto, se necesita una lente muy colimada. La colimación es una técnica que hace converger el rayo láser, lo hace más preciso, lo que le permite alcanzar distancias más largas. Pero eso no significa que nunca volverá a divergir. Tienes que estudiar la distancia que estás midiendo, la altura del láser, la divergencia del rayo en esa distancia, la humedad, la colimación, etc. Entonces, el experimento no es nada fácil, como mucha gente piensa.